En los podcasts pasados habíamos estado hablando acerca de el propósito y nos cuestionábamos si había que buscar el propósito o el propósito era algo que ya estaba de alguna forma dado, como si cada quien tuviera ya un destino predefinido, ¿no? Y en todo caso, pues nos preguntábamos si así fuera, de dónde viene esa predestinación, ¿no? Si tiene que ver con algo divino, si tiene que ver con algo genético, si tiene que ver con algo ontológico. Sobre todo nos hacíamos estos cuestionamientos porque, pues no soy el único, yo creo que todos hemos identificado que hay personas que ya tienen muy definido algo para lo que son realmente buenos o únicos, incluso desde que son muy pequeños. O gente que desde muy temprana edad ya tiene mucha claridad de qué es lo que quiere hacer o a qué se quiere dedicar. No sé, igual pues platicábamos antes pues de salir ahorita al aire que pues muchas veces lo sabemos, pero no le hacemos caso. No sé, llamémoslo intuición, llamémoslo vocación, esa voz interior, ese llamado que sentimos. Muchas veces lo sabemos, nos dejamos llevar por ese entusiasmo natural, ese impulso natural, y desafortunadamente la mayoría de las veces ni siquiera lo sabemos. Y bueno, en este caso pues tenemos un invitado especial, Ricardo, mejor conocido como Ricky, y bueno, él es fotógrafo, hace video, en general, bueno, de lo que sé de él pues es un artista nato. Entonces, Damos gracias, güey. con base a esta introducción, a estos cuestionamientos, platícanos, ¿cómo es que tú te diste cuenta o en qué momento te diste cuenta que tenías cierta afinidad por las cuestiones artísticas? Digamos, no exactamente a la mejor fotografía o video, cómo empezaste, qué sentiste, cómo decidiste seguir por ese camino. Ok. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí andamos en el podcast. Con respecto a eso, creo que tiene que ver mucho con que sea uno muy necio, un poco, porque, y desde el aspecto, desde que es uno niño, porque a mí me decían, no, pues tienes que hacer esto para sobresalir, creo que a todos, ¿no? Tienes que hacer tal trabajo, estudiar tal cosa. Y dentro de mí siempre era, no, pues es que, por ejemplo, me gusta mucho la música. Empecé en las ondas como artísticas. Okay. Eh, Me metí mucho con la guitarra, con la música y todo eso. Ya después me metí como a la onda audiovisual, pero fue porque me llamó la atención, oye, quiero tomarle fotos a los pajaritos en el árbol, cosas así, así sin albur, a las montañas, cosas así. Entonces como que todo se iba sumando, pero yo era como muy terco, así como que iba a la escuela, sí, y ya hacía mis tareas, todo, pero todavía me desvelaba otro tanto viendo videos de YouTube. Okay. Que hacer tal cosa, que aprender tal cosa del ISO, que de las cámaras, de todo. Entonces yo estuve así como que soy alumno de YouTube. Ok, muy autodidacta. Muy autodidacta, creo que también es eso, lo que decías de que si uno nace con eso o no. Yo podría decirte que fui muy como terco, como te decía desde el inicio, muy necio en el aspecto, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer bien. Entonces, nutrirme yo solo porque pues si me revelaba un poquito con hacer las cosas diferente, pues pues no se veía bien o no encajabas, ¿no? Pero dentro de mi círculo interno, mi burbuja, yo me desvelaba haciendo cosas, que estudiando ciertos temas de lo que yo quería aprender, de las cámaras, cómo grabar, qué micrófono necesito, por ejemplo, aquí en el estudio que luces, ¿no? Que micrófonos, todo eso. Y así se fue dando la cosa, como fui mucho en el medio de la música, eh, la mayoría de mis amigos son músicos de aquel entonces y yo empecé a hacer como fotografía de artistas, por así decirlo, locales, claro. Ajá. Entonces ahí como que me fui fogueando, empecé a hacer las cosas como
pues en sí, pues todo era por gusto, porque yo decía, pues esto me gusta. Ok. Ya después, creo que a partir de todo eso que fui muy insistente en hacerlo, pues ya se te queda como muy grabado las cosas. Y creo que empezar desde una temprana edad en las cosas que te gustan, o sea, estar consciente de que a lo mejor no es la mejor decisión financiera, Ok. pero, pero tienes que estar como muy, muy insistente en eso. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho, te digo, la música, la fotografía, el video, todo lo que podría decirse que no deja dinero, así los papás dicen, ¿no? Sí, no, pues te vas a morir ya. En contra de del sistema de creencias, Sí, ¿no? sí, Que sí, sí. nos enseñan desde Que tienes pequeños. que ir ser empleado, no sé, ir a una fábrica y destacar ahí y todo. Digo, podríamos decir que sí, pero en este caso, pues creo que todos pensamos lo mismo, de que hay que enfocarnos más en lo que nos gusta y ser bueno en eso. Y Entonces, siempre lo tuviste como claro, porque o sea, sí, te escucho y parece muy fácil, ¿no? sí, Y, parece fácil. y pareciera que, por ejemplo, no es tan fácil a veces seguir tus pasiones o las tienes identificadas, pero está esta presión Ujú. social, familiar, donde te dicen que tienes que hacer tal cosa, Sí, justo. incluso, incluso aunque ya no te digan, está la parte económica, como bien dices. Sí, Entonces, ¿cómo fue esa parte? claro. Pues sí fue difícil, o sea, yo ahorita lo cuento y digo, ay, pues qué chido, sigan sus sueños, ¿no? Pero, o sea, desde casa, ¿no? O sea, me decían que no hiciera eso, ¿no? Digo, ahorita no tengo nada en contra de mis papás, ni de la familia, de nada, cero. O sea, nunca lo tuve, solo que es que ellos sí, obviamente se preocupan, ¿no? Ahora sí, Necesito. sacamos unas fotos, ¿no? Ajá, sí, claro, en eso. Entonces, pues se preocupan, no, pues tienes que hacer esto y así. Ahorita yo lo veo así, ¿no? De que, pues como yo no sé como papá si lo que vas a hacer te va a ir bien, pues prefiero que te vas a lo seguro. Ok, entre comillas, ¿no? Ajá. Entonces, por esa parte entiendo a un papá que quiere inculcar a alguien a que siga como un camino seguro que los que conocemos, estudiar, ser ingeniero, tal cosa, ¿no? En este caso, pues ya te digo, me decían que no hiciera esto y así, pero bueno, yo necio, ok. Junté mis primeros 2,000 pesos para mi cámara, era una Ajá. Fuji chiquita, entonces de un super zoom así grande. No me acuerdo qué modelo era, pero empecé con eso. Entonces ya, empecé a hacer como mis trabajitos, todo. Todavía yo estudiando, iba en Ok. mecatrónica, yo iba en mecatrónica, estudiaba mecatrónica, pero en ese lapso, ¿no? Ya después, este, el, como ya tenía trabajitos, pues ya como que yo decía, bueno, pues creo que vamos a hacer las cosas así, como pienso que están saliendo bien. Y ya entonces yo ya empezaba a hacer bodas, empezaba a hacer eventos sociales, y igual siempre decía, no, es que eso no, y me regañan, no, pues es que consigo un trabajo, me metí a trabajar con mi papá, bueno, a la empresa donde trabaja, este, pues de empleo así de piso, pues, este, Sí, justo esto quería ajá, preguntarte, porque a partir de que tú identificaste que tenías esa inclinación por lo artístico, uh-huh. ¿hubo algún momento en donde por la presión social o por otra razón lo dejaras a un lado y Sí, te enfocaras en algo que tú no querías? ¿En ese sí, lapso sí hubo algún momento? sí, sí, totalmente, ¿Y cómo te sí, sentiste sí, en ese lapso? ¿Cómo te sentías? Porque eso me parece que es lo interesante, ya que hemos platicado que muchas veces no tenemos claridad de uh-huh. propósito, pero sí sentimos cierta incomodidad, como una fuerza interior que Sí, que no estás empuja, ahí, que te dice hay algo más, hay algo más. ajá. ¿Tú cómo te sentías? Pues evidentemente me sentía raro, como dices, llegas a un punto en el que quieres hacer otra cosa, pero igual no sabes. Dices, "Ah, es que soy bueno en esto, soy bueno en otro, y quisiera hacerlo, pero creo que ahorita no sé si estoy listo, ¿no? Mejor me enfoco a hacer, no sé, dinero, ¿no? Por ejemplo, que me paguen un sueldo semanal y ya. Y dentro de lo que me pasó a mí fue el estar trabajando, pues yo recibí un sueldo y decía, bueno, pues parte me lo gasto, cosas así, pero así
la mayoría lo trataba de meter como a cositas de mi estudio. Yo quería hacer mi estudio de diseño, de fotografía, y entonces yo iba metiendo así como que estaba quedando bien con la sociedad, con la familia y todo, pero de poco a poquito iba metiendo por acá. Entonces, sí, ya tenía caos. Sí, pero de poquito, ajá, cualquiera es. Entonces yo de poquito a poquito estaba como invirtiendo en ese sueño pues pasaron años para yo tener que mi computadora, mi cámara, mis cosas, ¿no? Entonces así fue pasando, mis papás me decían, no, pues pues nada más échale ganas al trabajo y ya. Entonces todo bien, íbamos bien, pero como dices, estaba como inconforme conmigo porque decía, yo quiero estar haciendo esto, lo que ya hago actualmente y vivir de esto. Y pues evidentemente no es fácil el transcurso de querer como tú enfocarte en lo que te gusta, porque primero tienes que quedar bien, en este caso pues con la familia, o no sé, con quien tengas que quedar bien, con quien te paga la escuela. Y después, más bien, o tienes que tener como muy, muy, muy seguro lo que tienes que hacer. Yo no estaba tan seguro en ese entonces. Ok, sí tenías dudas. Ajá, porque sí desde muy pequeño me dediqué a la música, en grupos norteños, o sea, era como, no trabajé por así decirlo en una empresa, pero sí estuve trabajando desde los 15 años en eventos, así, musicales. Y ya yo veía tal vez como dije, pues, si esto deja, creo que podría yo también dedicarme, ¿no? Pero yo sin ver todas las inversiones detrás, que pues las bocinas cuestan tanto, la guitarra cuesta tanto. En ese entonces, pues todo nos los ponía el grupo, ¿no? Sí, sí. Y ya, entonces, en todo eso que yo ya iba armando mis cosas, pues ya llegó un punto en el que dije, bueno, ya, ahora sí estoy seguro de lo que quiero, pero pasaron, desde entonces, me pone 18, ¿no? Pasaron 5 años en lo que yo dije, ya, aquí vamos a partir, aventarnos al abismo a ver qué sale. Estuve trabajando un tiempo también en un estudio de diseño gráfico, entonces como que yo iba pausando porque tampoco me quería aventar o no quería ser como financieramente irresponsable de decir, ya, tampoco me voy a aventar así. Vas aprendiendo cosas que el dinero también importa mucho en esta cosa de seguir tus sueños si quieres como hacerlo bien, porque puedes decir, me aviento, pero pues tengo detrás a alguien que me pone dinero, cosas así, no sé cómo pasa. Pero en mi historia es así. Bien, a mí me surge una pregunta considerando lo que nos cuentas ahorita acerca de tu vida y retomando un poco de lo que ya hemos visto en anteriores episodios, en donde hablábamos justamente y nos hacíamos la pregunta entre nosotros mismos de si realmente se nace con ese don, con esa chispa, con ese talento, o se desarrolla en el momento, ¿no? Así como tú nos lo cuentas, pareciera que naciste con él y que las cosas se dieron, ¿no? Pero también dijiste algo que es muy importante y que era lo que justamente estábamos debatiendo, que tiene que ver con la constancia, ¿no? Tú dices que fui terco y le insistí y hasta que se dieron las cosas, ¿no? Claro. Pues sí, digo, respondiendo a la pregunta, no sabría decirte. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando empiezo a hacer las cosas, soy como que muy motriz. O sea, si empiezo no sé, con la guitarra, yo lo veo mucho con la guitarra. Yo nunca tuve en sí una guitarra para ensayar. Tuve la de mi abuelo y esa estaba en su casa y y yo iba y ensayaba ahí. ¿No? Sí, yo, a ver, enséñame el círculo de eso. Sobres. Me acuerdo que la primera vez que agarré una guitarra fue que les dije a mi papá, a mi abuelo, no me acuerdo. El chiste es que me enseñaron el círculo de sol y ahí estuve como 4 horas, 5 hasta que me salió. Entonces ahí dije, bueno, pues creo que sí me gusta. Pero es como inconsciente, como que te llama. Da igual, por ejemplo, en el deporte, no sé, de repente ves que eres bueno corriendo, no sé, no te cansas, o en el básquetbol, no sé, de repente algo te llama y ya, como que no te puedes mover de ahí. A mí me pasó con la música. Entonces,
yo en el transcurso de los años, el ver cómo, pues, te digo, nunca tuve como una guitarra, nunca tuve como algo mío, hasta ya después, incluso con los grupos norteños que ensayaba, nunca tenía, o sea, nada más yo iba a ensayar y ahí dejaba el instrumento. Y me daba cuenta que era como que mi memoria motriz se quedó ahí. O sea, no sé si es don o es como que, no sé, tal vez mi cabeza ensaya a diario o así mentalmente. Tiene sus conciertos Ajá, internos. sí, no, pero sí, eso sí, podría decirte que tal vez la constancia hace al maestro, ¿no? Bien. Entonces, mientras no dejes de hacer las cosas, quizás ese don o, o habilidad que tengas, pues se va a tener que maximizar, ¿no? No sé, no sabría decirte si es don, me lo han dicho, no sé, pero, pero sí, o sea, de que llegas, tocas, tú me has visto, ¿no? Sí, Así sí. y ya, pues bien fácil, ¿no? Pero yo también digo, ¿qué onda? Está bien fácil. Nada, es cierto. Nada, pero es lo que te digo, como que la onda motriz. Los tontos. Sí. Sí, güey. No, como que siento que yo soy muy motriz, o sea, y muy visual, y ya teniendo como las cosas muy como maniobradas, a mí pues, ya me salen. Quizás esa sea como mi habilidad, tal vez. Ok. Porque, qué bueno que es. Ajá. Entonces, bueno, aterrizándolo ya el día de hoy, justamente en este momento, si yo te preguntara, ¿consideras que se nace o se hace? Se hace, ¿Eh? sí se hace. Bueno, quizás bueno, siendo sinceros, quizás un 70 se hace y un 30 se Sí, nace. sí, supongo que sí. Creo Tiene que sentido. luego llegan o conoces a alguien que, no sé, es muy bueno cantando, ¿no? Y dices, ¿por qué no te dedicas a eso? No, pues no, no. Pero es muy bueno. Imagínate, si es muy, muy bueno y todavía le dedicara así como a irse a conciertos, a cantar en lugares, no sé, pues sería como un artista súper famoso, ¿no? O alguien que la matemática se le da muy fácil. Este, Oye, pues no sé, algo que tenga que ver con eso, o, no sé, o que es muy. ¿Mande? Cuéntame un chiste. Sí, Sí, pues, para comediantes, ¿no? ajá, alguien que sea como muy chistoso, ¿no? Bueno, en sí en general, como todo, a veces ves que las personas a veces no aprovechan eso. Justo ese es el punto, justo Y, ese es el punto. y eso a veces siento que a mí me pasa, o creo que a todos nos pasa en general, el síndrome del impostor. Sí, claro. Y eso, te digo, yo desde los 15, 16, 17, por ese entonces yo ya sabía más o menos que quería, no, que subir mi música, que tomar fotos, que hacer video, que hacer videos musicales, cine. Ahorita, han pasado demasiados años porque luego ya llegan como etapas de ese síndrome del impostor. Ajá. Y dices, ay, no, es que no. O ya lo tienes hecho, me pasa mucho con las canciones que tengo, que las dejo, o sea, las grabo. Ya más, te subiste una y sigo esperando la Y otra. esa ya tiene como un año, güey. Ajá. Y es eso, como de que tratas de perfeccionarlo tanto y yo estoy así de vez en cuando, pues le falta esto y así. Ok. Y estoy consciente de eso y lo he trabajado porque lo que dicen es, trabajo, ¿cómo dicen? Que sube las cosas en el proceso, hazlas, que sea un proceso, pues, y ya en el camino vas Lo vas perfeccionando. corrigiendo, ¿no? Pero a veces eso a mí, más bien a mí me ha costado mucho porque digo, no, tiene que quedar bien, para que lo vean y digan, qué chingón quedó. Ok. Sí, mira, aquí se resalta algo bien interesante y que podemos aterrizar en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde, por ejemplo, nosotros que somos emprendedores, Sí, me surge aquí la inquietud porque muchos de nosotros a nuestro alrededor vemos a las personas, familiares, amigos, que son muy buenos en algo, ¿no? Por ejemplo, cantar, ¿no? Cantan bastante bien, se avientan unos buenos karaoke sí. en el bar, donde quieran, en la familia, pero no se dedican a ello, ¿no? Y dijiste algo muy importante, la constancia justamente hace al maestro, y si se dedicaran a ello, le podrían sacar provecho. Pero ¿cuántas de las veces dentro de nuestra vida dejamos ir oportunidades o a cuántas personas conocemos que son muy buenas haciendo algo y por miedo o por no salir de su zona de confort o por el miedo a la juzga, a la crítica, no lo hacen, no se desarrollan y se resignan a hacer otra cosa que no les gusta, ¿no? Como por ejemplo trabajar.
para una empresa, ser empleado, digo, y no está mal. No, claro, No quiere decir, no está mal, ¿no? Digo, cada quien es libre de elegir, pero muchas de las veces ignoramos ese talento o esa curiosidad que inicialmente inicia, ¿no? Ese 30% del que hablas, y no nos gusta a lo mejor hacer ese 70% porque implica trabajo, porque implica constancia, porque implica tomar decisiones, porque implica a lo mejor dejar a un lado la parte segura, ¿no? Sí, La parte segura y adentrarte a algo que es incertidumbre, el camino del emprendedor, justamente. Sí, que también estuvimos trabajando en algún momento el Ikigai, no sé si te suena, lo ubicas, esa técnica japonesa que utilizan para descubrir su superpoder o su talento. Está muy interesante porque son, digamos, 4 círculos, en donde si los 4 círculos se logran unir, pues ya tienes ahí tu superpoder, ¿no? Y uno de ellos pues tiene que ver con ¿para qué es realmente bueno? Otro de ellos, lo que más amas, lo que el mundo necesita y si están dispuestos a pagar por eso, o si hay alguien dispuesto a pagar por eso, digamos, si resuelves alguna necesidad, ¿no? Entonces también podría ser el caso que puedas ser muy bueno en algo, pero que no te guste. Entonces, si ya no se unen esos, pues yo creo que lo ideal sería seguir tu entusiasmo natural, hacer algo que realmente te guste. Pero también podría ser el caso que te guste mucho algo, pero que seas muy malo. Y a lo mejor te costaría el doble, el triple, no sé, pero también se puede, ¿no? Y eso se ve mucho en lo artístico, de que, bueno, oye, me gusta pintar. No, es que la pinta, no. O cantar. Está bien chido. O cantar cosas, como que siento que eso se nota más en lo artístico, porque, por ejemplo, hablamos de emprendedores, ¿no? Que todos somos emprendedores. Ahí quizás no se nota tanto porque dices, bueno, pues sí, todos quizás sí sabemos sumar, restar, hacer una tablita y algo, y llevar más o menos medios finanzas, pero creo que hace rato dijiste algo de que me brincó, yo también estoy platicando con una persona, no me acuerdo con quién, dice, es que yo estoy acostumbrado a que me paguen, y yo le digo, pues, y yo estoy a expensas de buscar quién o el cliente y todo, entonces como ser empleado y ser emprendedor pues sí es muy distinto, porque estás como como esperando el fin de semana y ya dices, están mis 1500. Y uno como emprendedor pues tienes que buscar y buscar y buscar, porque si no pues no comes, o no pagas la renta, o no pagas esto y el otro, entonces quizás ahí el ser bueno o no bueno, quizás tenga que ver como la actitud, no sé. Este güey me cayó mal, ya por eso no hice negocios con él. Este otro, no, aquí a toda madre. Igual no conozco bien su trabajo, pero me cayó bien chido. Igual es malísimo, pero me cayó bien. Entonces, ahí es quizás, como te digo, siento que es más difícil ver quién es bueno o malo, pero pues ahí está la diferencia. Okay. Muy bien, y por ejemplo, para los que nos estén escuchando, que a lo mejor los detenga el miedo, ¿no? Tú decías hace un rato, empecé con una cámara de 2,000 pesos, ¿no? Normalmente nos detenemos porque sentimos que o no tenemos lo necesario, o no somos lo suficientemente buenos, o no sé, queremos tener el escenario perfecto, ¿no? Entonces, ¿tú qué les recomendarías en base a tu experiencia? Si ahora que ya tienes una experiencia de por medio, si tú voltearas atrás y volvieras a empezar, ¿te detendrían ese tipo de cosas? Y la otra, dijiste cuando iniciamos que existía como este temor de la familia, que no podías vivir de eso, que no se ganaba bien. Porque así como lo platicas, yo estoy segurísimo de que puedes ganar mucho más que en un empleo tradicional. Pues sí. A lo mejor implica obviamente pues vivir un poquito en la incertidumbre, echarle talacha, como dice, darle a conocer, o sea, es cuestión ganarte la confianza del cliente, todo eso. De tiempo, pero ahora, ya en la actualidad, ¿tú podrías decir que realmente es difícil vivir de eso o que no se puede vivir bien como la mayoría del medio quisiera? audiovisual? No, sí se puede vivir bien,
digo, a mí me gustaría todavía escalar más cosas, pero aquí lo que podría recalcar yo es de que el camino inicial sí es difícil. ¿Por qué? Porque o te frena lo que van a decir los demás, lo que piensen los demás, que a veces, sí, bueno, a mí en un inicio a mí sí me costaba mucho. Es que ya, Sí, supongo que es el que más van a pesa. decir que soy... Eso pesa mucho al principio. Ya después cuando vas en carrerito, ya, o sea, que sale el cliente y ya te recomendó, y que sale el otro. Entonces te vas así, es como una escalerita, pero pues no tienes que soltarlo. Sí, sí. No tienes que soltar eso. Y dentro de todo eso del emprendimiento o lo artístico o o todo eso, creo que ahorita yo lo que podría recomendar es que sí tomen algún curso de finanzas o algo, porque al final de cuentas el, el ser como seguir tus sueños o lo que quieras hacer, al final de cuentas pues conlleva dinero en ciertas cosas Ok. para mantenerlo, si lo quieres mantener, porque no va a estar quien ahí financiándote cosas. Entonces, que se hagan buenos como guardando su dinero y ser constantes siempre. Y para volver a empezar de cero, si yo iniciara de cero, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué consejo te darías? ¿O ¿Qué qué consejo le consejo? darías a alguien que va empezando? Ajá, Ok. que dices que no tengo equipo, O yo que quiero se hacer li- esto, pero sí, no ok. sé Que se cómo. limita porque nada más tiene esta taza y a lo mejor lo Claro. ideal sería tener 10 tazas, ¿no? Ok. Por ejemplo. Lo que yo, ya me acordé ya, lo que yo hice en su momento, pues era con el celular. O sea, todo esto del medio audiovisual, creo que ya con celular, actualmente ya se puede hacer algo decente. O sea, antes era como, pues sí, el celular de no sé cuántos megapíxeles, De 12. 12, 6. Yo hacía todo eso con el celular o con una camarita digital que tenían mis papás. Y ahí hacía cositas. Pero fue cuando ya me empezó a llamar la atención. Entonces fue cuando dije, bueno, voy a comprar y Sí. juntar lo que, por ejemplo, me dan para la escuela. O un trabajito de fotos que cobré 200 pesos. O que me dieron 100 pesos. Y así cubrí un evento y me dieron 300. Y ya iba juntando. Entonces creo que ya que tienes claro eso de que lo que quieres hacer es, pues invertir lo que tengas a tiempo Empezar con lo futuro. que tengas. Ajá, exacto, empezar con lo que tengas Sobre la y ya marcha. después, lo que decía al principio, y ir componiendo sobre la marcha. ¿Y consideras que anteriormente hemos hablado aquí muchas veces, buscamos la parte económica, como llegar a... Como fin último, ¿no? Sí, Como si creo que fuera eso sí la no... meta. Ajá, como si fuera la meta y entonces digo, ya una vez que tenga el dinero, ahora sí voy a hacer lo que me gusta. Ujú. Creo que no debería empezarse así, siento yo. Tiene que gustarte así, aunque yo te pago y yo lo hago. Sí. O sea, aunque tú como cliente, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. yo te pago y Ah, no, pero contrátame. me refiero a que, por Ah, ejemplo, sí, pero por Sí, sí. ejemplo, el... Sí, 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 perfecto, porque es lo que hemos platicado. Muchas veces una de las preguntas que te tienes que hacer cuando no tienes claridad o no sabes por dónde es, ¿qué estaría dispuesto a hacer? Aunque no me pagaran. Ajá. Y tú lo dijiste, incluso estarías Yo te dispuesto a pago y pagar contrátame. para que te den la oportunidad. Y se me ocurrió una pregunta Ajá. interesante y que a lo mejor te vas a remitir a lo mejor un poquito más como algo más profundo. Suelta. ¿Alguna vez has sentido o suele pasarte que tengas la sensación de que lo que estás haciendo, lo que haces, no tiene sentido, trascendencia, o como que digas, "Ay, como que esto, o sea, ¿qué estoy haciendo? Esto no tiene sentido, no aporto mucho"? ¿Te ha Sí. pasado? ¿Te Sí. pasa Sí, o no? siento, bueno, me ha pasado varias veces, Ujú. pero creo que eso va más como en un aspecto emocional, no como del rendimiento que en realidad estás dando, sino como me siento insuficiente, pero lo he trabajado a decir, bueno, pues creo que es normal, hoy no fue un buen día, hoy me levanté un poquito mal, Ok. pero pues una vez. No, pero sí, Ahí está la clave, ¿eh? sí, tienes que nada más confiar en ti, que cuesta mucho, sí, pero pues tienes que irlo trabajando, así como tener confianza en ti. Si en realidad eso es lo que quieres, pues dale enviarte tanto tu tiempo como tu espacio, lo que tengas en eso. Y poco a poco, si te encuentras como en una situación de que estoy trabajando ahorita, pero pues en un futuro quiero comprarme esto para hacer tal cosa, un fin en específico,
quiero hacer, no sé, bueno, voy a platicar mucho del medio en el que me muevo, que es los sociales. Pues quiero poner una cabina de fotos, ¿no? Pero estoy trabajando, pero yo sé que en ese entonces, cuando la rente, pues me va a salir. Pues trabaja, arma un colchón y después invierte. Y me parece muy chida esa perspectiva porque normalmente como nos enseñan que funcionan las cosas, no es, sino al revés. Decía Moy, normalmente se nos enseña que la meta tiene que ver con algo material o un reconocimiento. Okay. Y tú en tu experiencia pareciera que ha sido al revés. O sea, más bien es, primero haces lo que te gusta, para lo que eres bueno, y ahora lo económico empieza a tener un sentido diferente porque ya tienes algo Hasta lo recibes con predestinado, gusto, ¿no? Que sí. dices, es que ahora sí quiero generar porque quiero hacer esto, comprar Sí. esto, mejorar esto. Entonces, yo creo que así fluye, Sí, justo, fluye mejor y así tendría que ser. así debería de ser, pero pues hay diferentes caminos, sabemos. Entonces es como, tienes que luego hasta amarrarte un poquito el bolsillo, porque, bueno, en mi caso, cuando ya empezó a fluir todo, pues ya, o sea, todo ese dinero que dije, pues bueno, ya me pagaron, ya me pagan, te empieza también como a dar cierta confianza en ti mismo y empiezas a trabajar y a trabajar. Y ya todo eso, siendo inteligente, tienes que invertirlo. Pues dices, bueno, compro algo mejorcito. Fue cuando me compré mi cámara mejor, lentes mejores, y ya el trabajo que yo entregaba, por ejemplo, a artistas, videos musicales y fotografías, pues yo ya veía, dije, no, pues esto ya se ve chido, ya se ve de Bandamax o de Telehit. Y entonces ya conforme va pasando el tiempo y te vas como mejorando tú mismo, pues te vas dando cuenta que el esfuerzo o el sacrificio del tiempo, pues valió la pena. Sí, claro. Tienes que creértela, porque si no... Y bueno, de acuerdo a los parámetros de éxito que se tienen en la sociedad, normalmente consideramos una persona exitosa, pues alguien que tiene dinero, que es Carros, conocido. sí, terrenos, Casa, casas, mujeres. ajá. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, yo te considero una persona exitosa por lo que hablábamos, ¿no? O sea, estás como alineado con tu propósito y Ok. realmente tú logras vislumbrar eso y tú logras ver cómo ese impacto, cómo se tiene aquí, por ejemplo, en el ámbito que te mueves en San Juan. Ok. ¿Logras verlo? ¿Eres consciente de eso? Obvio. Obvio, bebé. Obvio. De hecho, no sé qué hago aquí. Ya voy, güey. ¿A qué hora me pagan? Mira, eso es una cuestión con la que me levanto diario. Ahorita, si me preguntas que si tengo o estoy consciente del éxito que tengo, si es que lo tengo, yo me siento contento sí con lo que tengo ahorita, pero pues obviamente siempre vamos a querer más, ¿no? Ahorita pues ya de esto que tantos sacrificios que tuve de tiempo, de que esto y del otro que ya platicamos, ya ahorita ya vivo solo, tengo mis cosas, vivo bien, o sea, no me falta nada, salgo, voy, vengo, y estoy bien. Pero sí, creo que lo importante de esto es como ya más filosófico, agradecer siempre lo que tienes, como lo decíamos al principio, empieza con lo que tengas. Entonces siempre agradecer todo eso con lo que tienes ahora, porque si no lo disfrutas o no lo agradeces ahorita, que es, por ejemplo, mira, tengo un carrito, un Chevy sin demeritar, ¿verdad? Pero quisieras otro, digo, si no disfrutas ese, pues menos el otro, te vas a decir, claro. no, pues le falta tanto y así. Sí. Eso me pasaba mucho al principio, era como, tiendes a ser como un poco egoísta luego cuando te empiezas a exigir mucho, como internamente. Y dices, ay, no, y si tuviera esto y esto, pero pues tengo esta cámara, tengo estos micrófonos, tengo este gimbal, tengo estas, no sé, y ya son muchas cosas, dices, no manches, yo quejándome y gente que quisiera tener esto o que ya quisiera vivir solo y vivir de la fotografía, vivir de hacer video, de hacer contenido para empresas, para hoteles, restaurantes, todo, que es a lo que me dedico ahorita,
muchos quisieran tenerlo, de que, oye, necesito este cambio y tú estás en tu sala haciendo un cambio, sí, Sí. en vez de, no sé, pues estar en la obra, cosas así. Cosas que son muy pesadas para, pues, dices, bueno, ¿yo qué voy a hacer allá? Sí. Entonces, creo que el agradecer eso como de estar conscientes del privilegio en el que luego uno se goza, por así decirlo, es lo primero. Agradecer no estar conforme, pero sí disfrutar lo que tienes ahorita para ya después, solito va a venir lo mejor. Sí, está muy bien. Yo creo que, bueno, así desde mi perspectiva de lo poco que te conozco, yo creo que eres afortunado Gracias. porque yo creo que cuando ya logras encontrar tu propósito, te logras alinear con Sí, él, ya tienes, la llevas de gane, ¿no? Ahora quizás el trabajo consista más bien en equilibrar un poco esa parte entre el ego, por ejemplo, ujú. y el ser, ¿no? Sí, Dijiste tú, si nos ponemos más filosóficos. Y pues que realmente puedas sentirte satisfecho con Sí, lo que haces, con lo que aportas, con lo que contribuyes. Y hace un rato dijiste, ¿no? Siempre queremos más. Digo, puede ser una virtud, pero también hemos platicado en otros podcasts de la importancia de aprender a limitar el deseo. Porque si bien el deseo nos permite hacer un montón de cosas muy interesantes, pues también es la principal causa de sufrimiento, de frustración, de infelicidad, ¿no? por la desesperación, ¿no? De querer Sí, de hacer las nunca estar cosas. satisfecho con lo que tienes o con lo que haces. Sí, Entonces, totalmente. es simplemente desapegarse y una vez que logras hacerlo, puedes seguir haciendo lo que haces y potencializarlo las veces que tú quieras, pero ya sin ese apego, este, sin estar, sin esa dependencia, ¿no? De los resultados, digamos, que ya no importa si se da o no se da algo, eso no te saca como de tu punto, ¿no? De tu equilibrio. Ese es difícil llegar. Entonces, pues de ahí tienes, digo, tienes esa tarea, pero yo creo que no quisiera tener esa tarea, Sí. ¿no? Porque Sí, yo sufriendo por muchos estamos, meses, güey. muchos todavía estamos en esa etapa, esa fase de encontrar, ¿no? Sí. O de tener claridad, y pues tú ya la tienes, Sí, entonces, porque, pues, bueno, tú sabes, es difícil no compararse a veces con las personas, ¿no? Sí, pues, Todo el tiempo nos estamos comparamos. comparando. Pero Quiero entonces, ser como ese, güey. sí. Pero, por ejemplo, si yo me comparara con X Brad Pitt. persona, no, Ajá. supongamos que me voy a comparar con dos personas, con X persona que veo que ya tiene su casa, tiene su coche, etcétera. Y lo volteo a ver y digo, ay, también Quisiera, ¿no? Ajá, Quisiese. pero si te volteo a ver a ti y digo, o sea, él está alineado con su propósito, pues preferiría mil veces esto. Okay. Entonces, por eso lo que dice Abraham, realmente estás en un lugar privilegiado y no sé si a veces no lo notamos. Sí, justo. Como esta parte de decir, pues hago lo que me gusta, me dedico a lo que soy bueno, me pagan por ello. Y todavía me estoy quejando. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pasa, y es lo que te digo, despierto siempre con eso así de, si no estuviera aquí, ¿qué estoy haciendo? Y como que agradeces así como, pues gracias por estar aquí, por tener lo que tengo, tal vez no tengo todavía lo que necesito, o que creo que necesito, pero pues estoy bien, tengo donde dormir, tengo mi refri lleno, tengo agua caliente. Sobre el camino. Sobre el camino, sí, tengo estabilidad, entonces estoy bien y ya me paro y desayuno. sí, sí, sí. Entonces creo que es eso, agradecer a la vida, a lo que crean y y seguir ese escalón por escalón. Yo en algún momento quería como, oye, en eso que decíamos de que necesito esto y esto, pero pues no, al final de cuentas no necesitas muchas cosas para ser un buen emprendedor o un bueno en lo que quieras hacer. Con que estés tú entero, ya mañana van a venir las cosas. Pues sí, me parece
Muy bien. Pues Muy bien. felicidades No, y pues gracias gracias por invitarme. por venir, por compartirnos Al chisme. Algo que quieran decirlo antes de irnos. tu experiencia. ¿Mi experiencia? Ah, no, ya la No, conocen digo, ustedes. Pero yo no, ¿cierto? Eso lo dejamos para otro Va, capítulo. luego, pues. espero me inviten otra vez. Y Claro, pues con gusto. la vida misma es un emprendimiento. Y Sí, ya nada más para terminar. Antes de que llegara Ricky hablábamos que a veces, porque pues somos bien juzgones, a veces pensamos que cualquier cosa es una tontería, ¿no? Pero hablábamos del mecánico, de un mecánico. ¿Quién, güey? Se llama Luis. Aquí. Tú lo ves y al tipo le encanta. Y es buenísimo. Y tú puedes decir, ¿cómo el propósito de alguien podría ser eso, Eso ¿no? sí. Pero tú lo ves y todo el tiempo está feliz y se la pasa todo el día en su taller. Y lo recomiendan y Sí, todo, y es y buenísimo. entonces, él ya ganó una vida. Entonces, sea cual sea lo que les llame, pues Ujú. hay que seguirlo. Sí, enfocarse. Ujú. Bueno, si te llaman las chicolinas, pues no. Vamos, ¿no? ¿Quién soy yo para negarme? Vale. Sí, bueno, igual también a mí me gustaría finalizar con algo que platicábamos igual atrás de bambalinas, ¿no? Que muchas de las veces tiene que ver con el miedo, con el qué dirán o con el te cuesta trabajo dejarlo seguro, pero cuando empiezas a buscar ese propósito y cuando lo encuentras, y muchas de las veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos No hacer avanzas. Ajá. por miedo y por lo que ya mencioné. Y puede pasar, puedes llegar a los 20, puedes llegar a los 30, a los 40, a los 50, a los 80 años, ¿no? Y tomar la decisión de hacerlo. Entonces preguntaban hace rato, ¿cuál sería el consejo que le daría a esas personas que ya encontraron el propósito, que ya saben que pueden hacer algo más de lo que ya estás haciendo, pero no lo hacen? ¿No? Pues nada más es perder el miedo. A aventarse es como, y una vez o varias veces ya lo experimentas. Cuando tomas la decisión, se siente así como cuando te vas a aventar de así, no sé, de algo. Oye, ¿no? Literalmente se siente así como, "Sí, ¿qué vamos a hacer? Si no lo hago, no sé qué va a pasar, pero si lo hago, quizás pase lo que tengo en mente. Y es eso, creo que es perder el miedo a aventarse, a atreverse. El no ya lo tienen ganado, así que el sí. Y una pregunta más interesante de qué va a pasar si lo hago, sería preguntarse qué va a pasar si no Sí, lo hago y las consecuencias siempre van a ser mayores. mayores. Y bueno, pues, Vale. nos vemos en el siguiente Sí. podcast. Gracias. Nos estamos viendo.